Durante décadas fue presentado como el hombre capaz de resistirlo todo en la pantalla. Explosiones, villanos imposibles, ciudades al borde del colapso. Su imagen se volvió sinónimo de resistencia absoluta, de un tipo de héroe que nunca caía del todo. Sin embargo, la historia real detrás de esa figura es mucho más humana y silenciosa. No hay enemigos con armas ni batallas espectaculares, sino un proceso gradual que ocurre desde dentro, casi sin avisar. Lo más impactante es que aquello que parecía inquebrantable no era el cuerpo ni la fama, sino algo mucho más delicado: la capacidad de comunicarse, de encontrar palabras, de sostener una identidad construida durante décadas. Y en esa ironía profunda se esconde una vida que comenzó muy lejos del brillo del entretenimiento y que terminó convirtiéndose en una reflexión sobre lo frágil que puede ser incluso aquello que parece eterno en la cultura popular. Infancia entre dos mundos. Su historia comienza lejos de cualquier cámara, en un entorno donde la estabilidad era más un deseo que una realidad. Nació en una base militar en Europa y pasó sus primeros años entre mudanzas constantes, cambios de idioma y la sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar. Cuando su familia se trasladó a Estados Unidos, encontró un entorno igualmente duro, marcado por el trabajo constante y la falta de expresión emocional abierta. Desde niño aprendió a observar más que a hablar, a interpretar silencios en lugar de palabras. Esa tendencia a quedarse en segundo plano no era timidez simple, sino una forma de adaptación. En casa, la disciplina y el esfuerzo eran valores esenciales, pero la comunicación emocional era limitada. Ese contraste moldeó una personalidad reservada que más adelante se convertiría en parte fundamental de su presencia en pantalla, aunque en ese momento todavía nadie podía imaginarlo: el descubrimiento del escenario. En la escuela, su dificultad para hablar se convirtió en una carga diaria difícil de ocultar. Cada intervención en clase era un momento de tensión, donde las palabras parecían bloquearse antes de salir. Los compañeros reaccionaban con burlas y los adultos con impaciencia, lo que reforzaba la idea de que hablar en público era algo peligroso. Con el tiempo, comenzó a evitar situaciones donde tuviera que expresarse, refugiándose en el silencio como mecanismo de protección. Sin embargo, esa misma limitación terminó guiándolo hacia una experiencia inesperada. En la adolescencia, participó casi por casualidad en una actividad teatral escolar. Allí ocurrió algo que cambiaría su percepción de sí mismo. En el escenario, el bloqueo desaparecía y las palabras fluían con naturalidad. Era como si interpretando a otra persona pudiera acceder a una versión libre de sí mismo, sin miedo ni interrupciones internas. El salto hacia lo desconocido. Tras terminar la escuela, tomó la decisión de buscar un futuro en la actuación, aunque no existían garantías ni contactos que lo respaldaran. Se trasladó a Nueva York con recursos limitados y una determinación que se sostenía más en la necesidad que en la confianza. La ciudad, lejos de recibirlo con oportunidades inmediatas, le mostró su lado más exigente. Para sobrevivir, aceptó trabajos de todo tipo, desde tareas en restaurantes hasta empleos temporales que apenas cubrían lo básico. En ese contexto, cada día era una combinación de espera y resistencia. Paralelamente, asistía a audiciones donde la respuesta era casi siempre la misma: rechazo o indiferencia. Sin embargo, en medio de esa rutina difícil, encontró pequeños espacios en el teatro independiente, donde podía actuar con mayor libertad. Aunque los escenarios eran modestos, allí empezó a consolidar una identidad artística que poco a poco le daba sentido a su esfuerzo constante. El inicio del reconocimiento.
El cambio llegó de manera inesperada a través de la televisión, cuando consiguió un papel en una serie que, en principio, no parecía destinada a destacar. Sin embargo, su forma de interpretar, combinando humor natural con una presencia muy particular, comenzó a llamar la atención del público. Poco a poco, su rostro se volvió familiar en los hogares, y lo que antes era anonimato empezó a transformarse en reconocimiento. Este éxito abrió la puerta a oportunidades más grandes dentro de la industria. Poco después, fue elegido para protagonizar una película de acción que inicialmente no generaba grandes expectativas. Contra todo pronóstico, el personaje conectó profundamente con la audiencia. No era el héroe perfecto, sino alguien humano, vulnerable y cercano. Esa interpretación redefinió el género y lo convirtió en una figura central del cine contemporáneo, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera profesional. La construcción de una leyenda. Su consolidación como estrella no eliminó su lado humano, sino que lo puso en contraste con una industria que a menudo exigía perfección. A medida que su carrera crecía, también lo hacía la presión de mantener una imagen sólida frente al público. Cada nuevo proyecto reforzaba su estatus, pero también lo alejaba de la vida cotidiana. La figura del héroe invulnerable comenzó a asociarse con su nombre, aunque en la realidad personal la experiencia era mucho más compleja. Detrás de las cámaras, el ritmo de trabajo era intenso y las exigencias constantes. Esa dualidad entre personaje y persona se fue haciendo más evidente con el tiempo. Mientras en pantalla representaba fuerza y control, fuera de ella buscaba estabilidad en medio de una agenda implacable. Con el paso de los años, esa separación entre la imagen pública y la vida privada se convirtió en una parte central de su existencia. Vida personal y distancia emocional. En lo personal, su vida estuvo marcada por relaciones intensas que evolucionaron junto con su carrera. En un primer momento, construyó una familia que parecía estable, con hijos y una rutina que intentaba equilibrar con las exigencias del trabajo. Sin embargo, la presión constante de la industria y los viajes interminables comenzaron a afectar ese equilibrio. Con el tiempo, la distancia emocional se hizo más evidente que cualquier conflicto visible. La separación llegó tras años de intentos por mantener la unidad familiar, en un proceso silencioso más que dramático. Posteriormente, volvió a formar una nueva familia, encontrando nuevamente la experiencia de la paternidad desde otra etapa de su vida. Este cambio trajo momentos de calma, pero también la confirmación de que su vida personal seguía siendo compleja y fragmentada. Aún así, mantuvo siempre una relación cercana con sus hijos, que se convirtió en uno de sus vínculos más importantes. Cambios silenciosos con el tiempo. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer señales sutiles de que algo estaba cambiando en su forma de trabajar. En los rodajes, algunas tareas que antes realizaba con naturalidad empezaron a requerir más esfuerzo. No eran cambios abruptos, sino pequeñas diferencias que solo quienes trabajaban cerca podían notar. La memoria de los diálogos, la fluidez en ciertas escenas y la concentración general mostraban variaciones inesperadas. En la industria, donde todo se analiza con rapidez, estos detalles generaron conversaciones discretas. Sin embargo, nadie quería sacar conclusiones apresuradas sobre una carrera tan consolidada. Mientras tanto, él seguía asistiendo a los proyectos con profesionalidad, aunque el proceso ya no era el mismo de años anteriores. La percepción general era la de un cambio gradual, más relacionado con el tiempo que con una ruptura definitiva, algo que ocurre de forma natural en trayectorias tan largas dentro del cine. Un cambio inevitable.
Finalmente, llegó un momento en que la familia decidió compartir públicamente una explicación sobre su estado de salud. No fue un anuncio sencillo, sino una decisión tomada con cuidado y respeto tras un periodo de reflexión. Se habló de una condición que afectaba la comunicación y la manera de interactuar con el entorno. La noticia generó una reacción inmediata en el mundo del cine y entre el público, no solo por la figura que representaba, sino por la dimensión humana de lo ocurrido. A partir de ese momento, su vida cambió de ritmo, alejándose de la actividad profesional constante. Su entorno más cercano asumió un papel fundamental en su día a día, acompañándolo en una nueva etapa marcada por la adaptación. La prioridad pasó a ser el bienestar y la conexión familiar, más que cualquier proyecto o reconocimiento público dentro de la industria. Un legado más allá del cine, su historia, más allá de los éxitos y la fama, se convierte en un recordatorio de la complejidad humana detrás de las figuras públicas. Durante décadas fue visto como un símbolo de fuerza, pero su recorrido también muestra la fragilidad que acompaña a cualquier vida, sin importar su reconocimiento. Desde sus comienzos humildes hasta su ascenso en la industria, cada etapa estuvo marcada por esfuerzo, aprendizaje y transformación. Las relaciones personales, los logros profesionales y los desafíos de la vida cotidiana forman parte de un mismo relato que no puede separarse fácilmente. Hoy, su legado no se mide solo en películas o reconocimiento, sino también en la manera en que su historia ha resonado en millones de personas. Es una narrativa sobre perseverancia, cambio y humanidad, que invita a reflexionar sobre lo que realmente significa construir una vida significativa dentro y fuera de la pantalla.